Buenas tardes. Miren, esta es la sesión 3, trata de las aplicaciones de Big Data y nos acompañan en esta parte del foro cinco especialistas en este tema, de los cuales estoy seguro no solo complementarán el desarrollo de toda esta reunión que desde el día de ayer ha tratado temas de mucho interés, de carácter técnico, legal, ¿sí? de tipo práctico y que tiene que ver con la vida cotidiana. Estoy seguro que la plática del día de hoy de los 4 especialistas será un complemento muy importante sobre las aplicaciones de Big Data. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de Sergio Carrera para participar en esta reunión de el INEGI y de el CIDE, que creo que tuvieron una visión pues muy acorde con el tema, una visión muy anticipada, muy integral, no solo desde la parte técnica de Infotec, ¿sí? De la parte importantísima que representa el INEGI en términos de producción de los grandes volúmenes de información en México, pero también de un usuario por excelencia que es el CIDE de la información. En este sentido, pues nos es muy grato el haber recibido esta invitación para moderar esta mesa. La palabra moderación es totalmente inadecuada. Yo vengo junto con ustedes a aprender de nuestros ponentes. La primera vez que oí el año pasado el término de Big Data, me pareció algo así como Big Mac o alguna cosa muy sugerente, muy interesante, pero que al preguntar, oigan, ¿qué quiere decir eso? Me echaban cada rollo que pues vengo a esta reunión para realmente entender cuáles son las aplicaciones. Creo que es un tema de, de avanzada, es un tema que nos anuncia desde hoy el futuro y creo que tenemos la oportunidad, todos los que estamos aquí presentes, para escuchar estas intervenciones. Nos acompañan Alberto Cavallo, o Cavallo, ¿está aquí? No. Andrew Bloomberg, tampoco. Sí. Andrew Bloomberg, ya no le atiné. De Ayazdi, nos va a hablar sobre el tema de agrupamiento y mapeo. Martin Teneques del Central Bureau of Statistics de Netherlands, que nos va a hablar de la parte de visualización y acceso a la información. Juan Manuel Acatzin Larios, de Probytes de América Sociedad Anónima de CB, el análisis de video y las ciudades inteligentes. Y José Luis Morales Pérez del ITAM, que está en la maestría en Ciencias de Datos. Gracias nuevamente a los organizadores por tenerme aquí. De lo que les quiero hablar ahora es de un seguimiento natural a lo de la mañana, pero si no lo vieron, no se preocupen, será sobre un cierto tipo de análisis topológico de datos llamado Mapper, que explicaré que es una generalización del clustering o de los conjuntos, bueno, que se usa para problemas de series grandes de datos. Entonces les voy a hablar un poco de eso. Entonces se trata de hablar de Mapper. Es tal vez la técnica más exitosa de análisis topológico y también es la compañía de análisis topológico de datos exitosa. Se llama ILC, surgió de Stanford. Y la idea de este algoritmo es llevar a cabo clustering a distintas escalas de los datos y rastrear cómo esto cambia conforme cambia la escala y el nicho al que entra y en el que debería funcionar dentro de la constelación de este tipo de algoritmos es que por un lado esto es mucho más grueso que el aprendizaje por capas, pero también es
eficaz cuando tratamos con datos no lineares de alto volumen, y a pesar de que sigue siendo un poco áspero, mantiene, bueno, es eficientemente de computar y también fácil de visualizar, como verán. Y estas dos propiedades son lo que han llevado a que este se aplique con frecuencia. Entonces, antes de llegar de eso, quiero decirles cómo funciona, porque es muy sencillo y no puedo evitarme las ganas de hablar desde la parte matemática. Esta es una idea algebraica de describir un manifold, unas capas, viendo las mapas con los sets de nivel de una función eh, adecuada de H a M igual a R. Bueno, les enseñaré una imagen de eso, pero la idea es que recuperas conforme avanzas hacia arriba del manifold con, con variables a intervalo, y entonces te da toda la información que se encuentra en la estructura geométrica, y la idea es que está conectado. Algo que se debe decir es que la topología algebraica tiene su origen en el cálculo, en las ecuaciones diferenciales, y eso es crítico para conectar M a los puntos topológicos. Esta es una imagen de nuestra dona, y arriba tenemos acceso a la altura, y esta toma un punto del objeto y elige la coordenada Y, es decir, la altura, y hace un mapeo. Y como podrá ver, hay 4 lugares donde pasan cosas interesantes. Hasta abajo, bueno, aparece en el centro el hueco, lo desaparece, y hasta arriba hemos completado la dona. Así que se pueden colorear estas regiones para mostrar dónde ocurren las distintas cosas a nivel topológico. Y tenemos una simplificación conveniente que se llama una gráfica de Reeve. La gráfica de Reeve, bueno, dice que si ves esto, bueno, si prestas atención a esto, se puede comprimir cada una de las partes. Hay una componente arriba, dos arriba y uno tercero hasta arriba. Entonces se pueden rastrear y lo que resulta es una gráfica. Y en este caso se ve más o menos así. Y esta gráfica tiene una amplia aplicación en distintas áreas de la geometría computacional. Y esto lo menciono porque es el punto de partida intelectual para el algoritmo del mapper. Es una generalización bastante amplia de esto. Bueno, un mapper se necesita para, bueno, tiene que ver con Gunnar Carlson y su profesor Memoli y, bueno, y Singh. Nos dan una serie de datos que serán puntos finitos y una colección de distancias, y elegimos una función de filtro, es decir, en el ejemplo de la imagen de la diapositiva previa, esa era una altura, y lo ingenioso de esto dice, bueno, que no hay razón para usar altura o un filtro geométrico, sino que se puede elegir de X a R la función que sea, y buena parte, digamos, la salsa secreta o el sazón secreto implica usar las funciones de esto, y les enseñaré unas no geométricas en un momento. Entonces, la función de filtro de X a R es, eliges una cobertura, bueno, me equivoqué aquí, eliges R, X, no R, intervalos en el verdadero, y lo llevas al manifold. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en cierto sentido estás tomando el intervalo y lo estás regresando a las capas, y esa nos da una partición del manifold. Entonces, eliges una especie de X, y entonces haces un clúster, un conjunto para cada una de, como en este ejemplo de Reed, pero formamos un gráfico en el que los conjuntos de los vértices de la gráfica, y conectamos los clústeres que se empalman, que se empalman y comparten puntos. Los conectamos y coloreamos en el que el valor del color del filtro es un agregado de todos los puntos del clúster. Entonces esto, bueno, tienes
produce un espacio topológico y la más función F y una elección de cobertura. La función de filtro, bueno, hay varias opciones para esto. Se puede tomar geométricas como altura, pero una cosa común para hacer es tomar una medida de densidad. Entonces una función lleva, bueno, tiene que ver con el número de puntos de radios. Hay otras formas de estimación de densidad. Otra posibilidad es tener una especie de resultado que mide qué tan inusual es o qué tan lejos está de normas o hipótesis de cómo serían los datos. Y esto aparece, bueno, vemos un ejemplo de datos sobre cáncer de mama, secuencia de tumores, y allí la función secuencial es la diferencia entre expresión genética de datos entre la muestra y células ordinarias, y ese sería un filtro bastante sensible. También se puede hacer muestreo de centricidad y se toman distintos puntos. Bueno, se les pueden ocurrir los que quieran ahorita mientras hablo, pero escoges una función de filtro. Aquí hay una imagen de algunos ejemplos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, arriba los datos son de esta densidad y entre más azul, más densos los puntos. Nuestra elección de intervalos en R se representan por esto. Estos son los intervalos que se empalman en R y la función del filtro es la densidad del punto. Y hay muchas formas de computarlo. ¿Qué tipo de gráfica produce Mapper? Bueno, si ven las densidades, hay tres clústeres, la de baja densidad, mediana densidad y alta densidad, las cuales se empalman y se conectan. Entonces este es el resultado de Mapper, es su producto sobre esta serie de datos. Este ejemplo es poco interesante y lo es, sí, pero se pueden elegir, puedes empezar a saborear más o menos cómo funciona esto si tienes algo más simplificado, digamos dos picos separados por una densidad regional más baja. Entonces, si ves lo que hace Mapper es, bueno, arriba la densidad es baja, pero cuando crece se hacen dos clusters, se conectan, entonces se ve más o menos como una V y luego también tiene el coloreo por densidad en los puntos del conjunto. Entonces, esta es una representación fidedigna del resultado de este programa. Ahora déjenme explicarles dos ejemplos de esto. Uno de los ejemplos utiliza datos de tumores cancerígenos. Entonces, bueno, digamos, se tomaron muestras de tejido de tumores cancerígenos, se tomaron, aparecieron vectores que son números. Bueno, hay preprocesamiento, antes nos lo estamos soltando. Los vectores son de expresión de datos, luego te aparece un vector de números reales, luego la métrica de la distancia es la correlación y luego el filtro es la medida de la desviación de esa expresión a partir con respecto a datos normales, y el que funcionó fue uno muy crudo, simplemente se sumaba el valor absoluto de la diferencia de un perfil normal. Y lo que te sale, lo que te aparece o lo que ellos encontraron es que dentro de bueno, tienes tumores ER más y ER menos, son distintos marcadores genéticos y esto tiene distintas implicaciones para tratamiento y diagnóstico. Y en R menos se encontró una colección que no se conocía de señales de tumor para células muy diferentes, pero para los cuales la tasa de supervivencia es muy alta. Y bueno, se ha llevado ya a cabo estudios de parte de biólogos para saber por qué, y yo no sé, todavía no sabemos los resultados. Bueno, esta imagen se tomó del artículo que reportó esos datos, que fue escrito por Nicolau Carlson y Ernie Levine. Y lo que se ve aquí es nuevamente que se tiene esta gráfica larga. Es difícil ver la escala de colores, pero hay estos tres
estos tres ramitas con sus círculos, con sus glorietas, y bueno, en el R más aquí, en esa región, había una región distinta y que aparece de forma muy clara en la gráfica. Y algo que quizá no quede claro de los colores, y me disculpo por ello, es que esa región, los valores de desviación de la norma son muy altos, y por eso era interesante prestarles atención. Entonces tiene este perfil clínico muy interesante. Em, Algo bueno que decir es que los datos de expresión, bueno, y extrajeron datos biológicos clínicamente interesantes. Una de las cosas sobre esto que vale la pena mencionar, y son muy claros al respecto, es que para que esto funcione, intentaron varias funciones de filtración. Piensen en esto como datos exploratorios. Entonces trataron muchas cosas, había mucha basura, mucho ruido, bueno, muchas gráficas en las que no se veía nada, pero en cierto punto con la función de filtro, que era muy razonable, encontraron esta firma y encontraron una explicación de por qué ese tipo de función de filtro producía esto. Pero si interesa esto, hay que prestar atención a esto como estudio de caso, por qué se lleva a cabo. Pues son muy claros en su metodología, en particular la necesidad de explorar los espacios de los posibles filtros. El otro ejemplo que daré será una explicación breve, pero el otro que mencionaré será un análisis de jugadores de la NBA, básquetbol. Esto en una de las conferencias de deportes fue sin duda un hit. Bueno, sí, me hubiera gustado hacerlo de futbolistas, pero tal vez la próxima vez. Y esto lo hizo un estudiante llamado Ali Gappen. Y la serie de datos eran las estadísticas de los jugadores, todos, tomó todas sus estadísticas de tiros libres, 3 puntos, puntos por juego, minutos jugados, faltas, e hizo un vector de números. Y la métrica de distancia era la euclidiana. Y intentó distintas, pero no importaron tanto. Y el filtro usado fue el número de puntos por minuto jugado. Bueno, aquí no queda tan claro, pero lo que intentó fue distintos filtros antes de elegir uno que le llevó a resultados interesantes. Así funciona este procedimiento, y el resultado, ya les mostraré la imagen en unos momentos, pero el resultado de eso es que vio a los jugadores dividirse, bueno, hay 5 posiciones, pero se convierten en distintos clusters que tienen cualidades de identificación y características. Son 13 o 14 más o menos. Así se ve la imagen. No sé si, bueno, les dio nombres, no sé si se leen, pero hay quienes son muy buenos defendiendo adentro, muy buenos que son en el centro, unos que son muy buenos con el balón. Pudo crear nuevos posiciones a partir de entender esta información, y luego hay un clúster de gente que tenía perfiles muy diferentes que no correspondían con nada. Algo que fue interesante, bueno, esto le llamó mucho la atención porque está muy padre y es básquetbol, pero algo que fue interesante sobre el resultado de esto es que presentó estos resultados, hicieron mucho ruido, pero los scouts de básquetbol, la gente cuya función es evaluar el talento de los basquetbolistas de preparatoria, dijeron, claro, lo sabíamos que estos son los distintos digamos, estos tipos de posiciones, pero nadie tenía esta descomposición de datos, pero la idea de que esto podía ser útil había sido pues puro folclore durante muchos años. Y este ejemplo, bueno, la gente lo ha hecho con datos de otros deportes, y se pueden ver clusters significantes. Y bueno, eliges una buena función de filtro, te mapea R, ves los conjuntos, y los conjuntos te llevan a algo que es bastante fidedigno con respecto a tus datos. Entonces, el resumen de esto
Lo que se afirma aquí es que Mapper se puede aplicar a una clase amplia de conjuntos de datos grandes para encontrar estructuras geométricas con éxito. Y vale la pena enfatizar que todas estas técnicas de análisis de datos que hemos comentado, esta es la que por mucho trabaja con los conjuntos de datos más amplios. Esto desde luego es por lo que se está haciendo. Se están haciendo racimos, se están haciendo racimos de una sola vinculación continuamente y somos muy buenos en eso. Tenemos algoritmos muy efectivos para hacer esto y es fácil de paralelizar. Esto es algo que se puede hacer en un conjunto de datos muy grande. Y buena parte del trabajo, como yo lo entiendo que se hace en ese sentido, tiene que ver con la visualización. Digo, esta es una imagen mucho más bella, si es que la puedo encontrar. Sí, esta es una imagen mucho más bella que la anterior y definitivamente más interesante que los dibujos que hice yo a mano, pero tener herramientas para manipular esto es esencial para el éxito de este tipo de procedimiento de análisis. Y de nuevo, para enfatizar cuál es la idea. Bueno, la idea detrás de esto es muy sencilla. Simplemente se hacen racimos a diferentes niveles y se ve cómo varían estos racimos conforme cambia la escala. De manera intelectual, esto está muy vinculado con las ideas que, por ejemplo, Mike Lessing habló esta mañana sobre cómo seguir la pista a los complejos que se forman y cómo conforme cambia la escala también cambia la homologación. Entonces lo importante es poder agregar una representación a múltiples escalas. Otra cosa que debe ser clara al respecto de esto es que todo esto se basa en una elección sensata de la elección de filtro, en la función de filtro. Entonces, estos ejemplos tienen funciones de filtro bastante naturales que funcionan muy bien, siempre y cuando la información tenga esa forma. Y bueno, eso era todo. Gracias.